Por Un favor, momento. móviles. Listos. Muy buenos días, tengan todas y todos. Es un verdadero gusto estar esta mañana con ustedes, acompañándoles para platicar uno de los elementos que van definiendo el diseño institucional de nuestra democracia representativa, de nuestra manera como procesamos los procesos electorales desde el punto de vista de la libertad de expresión. Me da mucho gusto saludar a todas y a todos quienes principalmente ya van encendiendo sus cámaras para iniciar este diálogo, y por supuesto también un gran saludo a todo el equipo que conforma la Escuela Judicial Electoral, encabezado por su directora, la doctora Gabriela Rubalcaba. Un gran saludo también al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, y decía yo, pues a quienes ya se incorporan esta mañana, saludo con mucho afecto a Cintia González, muy buenos días. Alan Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días. Enrique Chaires, buenos días. Miriam Gutiérrez, igualmente muy buen día. Ricardo Manuel, esperemos que pronto ahí aparezcas en el video para saludarte. Juan Ignacio, Benito y todos los alumnos y alumnas que integran este curso esta mañana. Bueno, pues decía yo al inicio que hoy vamos a platicar sobre el tema de la comunicación política en México, ¿no? Y esto, digamos, un conjunto de reflexiones que voy a tratar de transmitirles, sobre todo en el ánimo de que pudiéramos tener un diálogo, un intercambio de opiniones, sobre todo pues para tratar de ver cómo desde su óptica también se miran los procesos electorales y la intervención de los medios de comunicación tradicionales y los no tradicionales, pero que se están convirtiendo finalmente en un medio muy importante para hacer llegar la información de los actores políticos a través de la internet, de las redes sociales y de las plataformas digitales. Y hoy veremos también un poco también el tema hacia dónde se dirige la inteligencia artificial. Pues bueno, sean bienvenidas, bienvenidos todos. Iniciamos entonces nuestra charla. Decíamos que este es un tema de construcción digamos, de la manera como nosotros generamos un diseño institucional de los procesos electorales. La democracia representativa es un derecho humano previsto, digamos, a partir de una reinterpretación que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el artículo 23 de la Convención Americana, de dos protocolos adicionales, el protocolo San Salvador y un tratado internacional que se celebró en Santiago de Chile. Así que en estos dos protocolos adicionales, la Corte lo que pretende hacer es una reinterpretación justamente del artículo 23 que establece cuáles son los derechos político-electorales, ¿no? Básicamente, y las principales advertencias que nos hacen acerca de cómo deberían de ejercerse este tipo de derechos. Aquí tal vez valga la pena un poco hacer una referencia, siquiera de manera indirecta, de cómo se estructura, digamos, un poco esta idea de los tratados internacionales, para que también nosotros tengamos una posibilidad de ver hacia dónde deberíamos de avanzar justamente en los acuerdos, no solamente los acuerdos externos, sino los acuerdos internos. Entonces, por ejemplo, me gustaría preguntarle a Enrique Chairi, si tienes posibilidad de acceder a tu micrófono y participar brevemente. Igual Alan Sánchez. ¿Sí? Enrique, adelante. Bueno, Enrique, imagínate que tú vives en un lugar donde normalmente hay tormentas de nieve y pues hoy, como cualquier otro día, tienes que ir a la oficina y lo que normalmente haces pues es levantarte entre 4:30 y 5 de la mañana para poder quitar la nieve que está al frente de tu cochera y permitir que tu vehículo pueda salir libremente. Pero adicionalmente, ¿te parece correcto limpiar la zona que está enfrente de la puerta de tu casa? Es decir, para que tu familia pueda salir
de la puerta, atraviese un pasillo por un jardín y se suba al vehículo. Lo que me quiero referir es que además de limpiar el acceso de la cochera, limpias otra parte que es parte pública como tal. Ya después de 2 horas, todo sudoroso, vas a guardar toda tu maquinaria, la pala, las botas, y cuando vas a pretender salir ya de tu casa con tu familia, te das cuenta que Alan, que es tu vecino y que es medio vivo, saca su carro y lo estaciona justo donde tú acababas de limpiar. ¿Cuál es esta sensación que te provoca la actuación de Alan, estimado Enrique? Muy buenos días. Bien, buenos días. Pues, en primer lugar, pues molestia, ¿no? Ok. Incomprensión, impotencia y pues también el no entender la intolerancia, ¿no? La empatía básicamente, ¿no? Me parece muy bien. Es lo que quiero llamar la atención de Miriam y de Ricardo es que este sentimiento que tú tienes es real. La gastritis que te está provocando Alan es real. El enojo es real, ¿correcto? Así que esto debe derivar de alguna especie de justificación, que es a lo que quiero yo que me platiques, es ¿de dónde crees que surge tu derecho para tener esta molestia? Esto es, tú consideras que tienes un derecho que fue vulnerado y este derecho entendemos que es porque tú crees que tienes acceso a poner tu vehículo enfrente de la puerta de tu casa, a pesar de que es una vía pública. Yo quisiera que pudieras explorar un poco, Enrique, ¿de dónde crees que surge ese derecho que alegas tener? Y tan está que otra cosa, lo que justamente pasó, te provoca un malestar. Entonces, si hay una creencia de que uno tiene cierto tipo de derechos, a pesar de que no haya un reglamento que regule justamente esta parte en específico de lo que estás viviendo. Entonces, Enrique, ¿de dónde crees que surja? ¿Cuáles razones crees que deberían estar aquí? Deberíamos de invocar para alegar la violación a esta creencia y que te provoca este malestar. Bueno, pues viene pues aparejada específicamente pues del título de propiedad que de alguna u otra forma otorga, ¿no? O malentiende o otorga precisamente el uso también, aunque sea de carácter un espacio público, a estos espacios que están directamente en la parte frontal, específicamente de una propiedad privada y personal, respecto de la cual estableces o crees establecer ciertas condiciones para un acceso libre, ¿no? Claro, y además me imagino que tu molestia es porque trabajaste la tierra y dicen que la tierra es de quien la trabaja, tú limpiaste, digamos, hay como que esta especie debería de existir este sano entendimiento, ¿no? Un poco. Bueno, vean ustedes entonces los argumentos que tiene Enrique y sobre todo lo que quiero yo destacar es que esta sensación es real. Lo que estás sufriendo y sintiendo es real, es verídico. Alan, un caso muy similar, pero tú tienes una gran entrevista de trabajo que estás esperando desde hace 3 meses, el tráfico está más complicado que nunca, buscas un estacionamiento cercano y no lo encuentras, ¿no? Así que el único espacio que hay prácticamente es enfrente del edificio donde vas, pero pues claro, ya está, hay muchos vehículos, están estacionados ahí, pero hay 1 o 2 lugares libres y cuando te pretendes estacionar, alguien por ahí de entre los vehículos sale y te dice que hay unas cubetas y una silla y que los está apartando. Le reclamas un poco, le dices, oye, compadre, es vía pública, no puedes apartarlos así, y te dice que pues más o menos te cuesta 200 pesos el tiempo libre y que él te lo cuida, pero adicionalmente con una lavadita extra, ¿no? Para que te salga entre...
y tú, la verdad, no traes lana en ese momento, no se te ocurrió ir a un cajero, ni mucho menos. ¿Cuál es tu sentir en este aspecto, estimado Alan? Muy buen día. Buen día, profesor. ¿Sí me escucha? ¿Se me escucha? Gracias. La verdad, enojo porque pues eso también es de los que tenemos que ir a lugares así donde hay mucha concurrencia, públicos o gubernamentales, pasa esto, ¿no? Es parte de la cotidianidad y a veces esa impotencia de decir, bueno, ¿por qué lo hace, no? O sea, enojo, bastante enojo porque digo, así como lo plantea el problema, es una entrevista pues, muy importante y por 200 pesos, no poder llegar a tiempo, ¿no? Entonces, el primer sentimiento, enojo, doctor, frustración, ante primero la situación que está presentando del apartado o de la obstrucción de la vía pública. Y segundo, pues porque yo, y enojo conmigo porque no traigo 200 pesos, ¿no? Claro, gracias, Alan. Sí, Cintia, ¿tienes doctor. acceso a tu micrófono? Cintia, muy buenos días. Oye, bueno, pues ahora imagínate que tú eres la jueza que va a resolver estas circunstancias de la vida cotidiana de Enrique y de Alan. ¿Me das un segundito? Voy a conectar mi computadora para que no se me acabe la energía. Deme un minutito, por favor. Listo, gracias, muy gentiles. Cintia, entonces decía, tú eres jueza y vas a tener que resolver cómo vas a conciliar estos dos grandes temas. Por un lado, ¿cómo conciliamos esta parte donde nuestro compañero Enrique dice, a ver, a mí me afectaron porque yo tengo este sentimiento, tengo esta creencia de que lo que está enfrente de mi casa, pues de alguna manera es mío. O sea, de alguna manera tengo un derecho de preferencia, aunque es una zona pública, pero siento que tengo un derecho de preferencia porque está enfrente de mi casa. Y además dice, yo lo trabajé, por lo tanto, creo que tengo un doble argumento, un doble refuerzo respecto de este sentimiento, ¿no? Y la molestia que tiene Enrique es, creo, mayor a la que puede tener Alan, a pesar de que Alan va buscando un espacio público y este espacio público, Alan está representando al vecino de Enrique. Y dice, este es un espacio público. Qué bueno que alguien lo trabajó. Qué bueno que está enfrente de un edificio. ¿Y eso qué? Esto es un espacio público. El asunto es que tienes los dos temas, Cintia, y lo que yo quisiera es que buscaras algún argumento que pudiera ser compatible los intereses de ambos cuando en verdad es una verdadera oposición respecto de sus creencias como tal. Adelante, Cintia, muy buen día. Hola, buen día. Bueno, pues en principio yo diría justamente que es una cuestión de utilidad pública, es un bien público, por lo tanto, ambas partes tendrían un cierto grado de derecho sobre ese bien público. Ahora bien,
aquí entrarían algunos elementos de ponderación. Por ejemplo, si aún con la apropiación de ese bien público hay una lesión de intereses que sea superior al bienestar obtenido en ese momento. En el caso de Alan, pues una persona está tratando de obtener un beneficio económico con el uso de la calle, ¿no? En consecuencia, pues impediría el libre tránsito. Y me parece entonces que ahí entraría esa ponderación, ¿no? El libre tránsito es para muchas personas y el beneficio económico sería para uno solo. En consecuencia, pues mi balanza se trataría de equilibrar argumentando que la utilidad de muchos pues es superior a la utilidad de uno solo. En el caso de Enrique, un poco también este argumento, pero además él hizo una actividad adicional que permite que justamente este beneficio no solamente sea para él y su familia, sino para el propio vecino y otros vecinos. En consecuencia, pues me parece que ahí habría que tener pues un balance, un análisis de otros elementos adicionales a la simple molestia personal. Muy bien, Cintia, muchas gracias. La verdad que es una gran labor. A lo que yo les invito, por ejemplo, entonces es a esta reflexión. Los intereses de Enrique son opuestos a los de Alan y seguramente opuestos también a nosotros, porque de algún lado no explicamos cómo, sabemos que tenemos ese derecho porque parte de una creencia, no lo sé de dónde sale, pero tan es real que Alan podía haber tomado un desarmador y picarle las llantas al carro, Enrique al carro de Alan. Y Alan a lo mejor en una molestia tan real que la está sintiendo, a lo mejor no le importa y avienta su carro sobre las cubetas con el posible riesgo de atropellar al cuidador, que también le alega que desde las 5 de la mañana está trabajando ahí, igual que Enrique, en lugar de limpiar la nieve, él está cuidando y lavando la banqueta, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí, por ejemplo, podría ser que el restaurante donde se iba a estacionar enfrente, donde se iba a estacionar Alan, resulta que se apropia de la banqueta porque está enfrente, ¿no? Y dice, voy a sacar unas mesitas y un toldo y empezamos a apropiarnos de lo público. Bueno, veamos entonces la complejidad para ponernos de acuerdo entre vecinos. Cada uno tiene sus propios intereses, ¿no? Cada uno siente que es algo de su fuero interno, pero al mismo tiempo resulta que tiene que ser compatible eso con los intereses del resto de los vecinos, ¿no? Eso queda claro y la gran dificultad para ello. Así que lo que debería de empezar a imperar es una especie de sentido común y en términos de las palabras de Manuel Atienza, un sentido común muy refinado. Un sentido común que me diría, no te estaciones enfrente de la casa de Enrique. Y Enrique, si ve que me estaciono, tendría que tener un sentido común refinado de decir, seguramente es momentáneo porque ha de tener algún problema en su casa, ¿no? ¿Esto qué significa? Que ponernos de acuerdo sobre el conjunto de reglas de sana convivencia implica tener un sentido común altamente refinado y no tan rupestre como salir con un cuchillo y golpear y amenazar y gritarnos, ¿no? A veces dicen que es el menos común. Digo, sí, claro, pero necesitamos esforzarnos porque además no buscamos cualquier sentido común. Buscamos uno de nivel refinado que me permita tener una sana convivencia y a partir de ese acuerdo y de ese entendimiento entre los vecinos, empezar a redactar normas para que vayan respetándose, que queden muy claras de cómo funcionaría este régimen de convivencia. Bueno, ahora imaginen ustedes que Enrique representa a México, Alan representa a Argentina, Cintia representa a Brasil, Jaime representa a Chile, por ejemplo, María Fernanda representa a Guatemala, o no sé, lo que quieran, El Salvador. Bueno, cada uno de nosotros, en representación de nuestro gobierno, tiene sus propios intereses personales, particulares, nacionales, locales.
Y resulta que somos vecinos también, ¿no? Vivimos en el mismo fraccionamiento que se llama Latinoamérica. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo sobre la sana convivencia que debería de existir y que hay temas como, por ejemplo, poner la basura en un bote, dentro de un bote? Esto beneficia a toda la colectividad, aunque sea la basura del departamento 2B, ¿no? Pero esto es un tema que afecta a todos. Bueno, imaginen ustedes que a partir de la Segunda Guerra Mundial, particularmente, empiezan a surgir estos conceptos de los derechos humanos. Y esto implicaría un sentido común altamente refinado en ponernos de acuerdo, Cintia, Jaime, ¿cómo vamos a tratar a los criminales de guerra? Por ejemplo, en la semana pasada vimos un acuerdo, me parece que en Libia, si no estoy mal, donde se pidió un cese al fuego de 24 horas para crear un corredor humanitario y que la gente pudiera salir durante 24 horas de la zona de bombardeo. Esto no es como que, ay, se me ocurrió, no. Esto forma parte de sentarnos a ver cuál es ese sentido común altamente refinado de que debería de existir durante un periodo de guerra o de posguerra. ¿Cuáles serían entonces este conjunto de reglas a las que nos empezamos a poner de acuerdo conforme a este gran sentido común refinado? Y empieza a surgir, digamos, las normas internacionales. La suma de estos convenios, de estas firmas, de estas discusiones y aceptaciones terminan siendo tratados internacionales. O, por ejemplo, una convención americana. Entonces, queda claro para empezar cómo surgen estas ideas de sana convivencia entre las naciones. Y decía yo que en el artículo 23 de la Convención se establecen los derechos políticos, pero no se establece el concepto de la democracia representativa. Fue necesario que Cintia y Jaime y todos los demás nos sentáramos otra vez a discutir qué onda con la basura, qué onda con la democracia representativa, ¿saben? Y llegáramos a acuerdos, tanto de poner las bolsas dentro de un bote de basura y que decir que esto es una afectación global y que por lo tanto, Jaime puede decir, a ver, a mí no se metan con mi basura, es mía, no es de ustedes. No, es decir, no, Jaime, espérate, esto afecta el contexto. Así que tú no puedes decir o alegar o excepcionar que es algo que solamente corresponde a ti y a tu casa. Y esto, perdón por la analogía, no quiero decir que sea lo mismo, ¿verdad? Pero en el tema de la democracia representativa, lo mismo acordaron los países soberanos. Esto no es algo que solamente sea de consumo interno, que nos afecte a nosotros y que nosotros podamos decidir sobre eso. Es un tema que afecta a toda la colectividad. Por lo tanto, puede ser que Cintia como otro país, puede demandar justamente que Jaime no está respetando el tema ni de la basura ni de la democracia representativa. Y Jaime va a decir, bueno, ¿y Cintia qué le pasa? Es brasileña, ¿qué tiene que ver con México? Porque este es un tema que Jaime expresamente renunció como si fuera algo propio, interno. Y esto tiene un impacto en la colectividad. Desde este punto de vista, entonces, lo que quiero que quede muy claro es que si bien el artículo 23 de la Convención Americana no habla de la democracia representativa, este concepto, digamos, subyace, ¿no? Sale a flote después de una reinterpretación de ese mismo artículo por la Corte Interamericana a partir de el protocolo adicional de San Salvador y de Santiago, donde nuevamente nos sentamos a firmar y acordar muchas cosas. Y en este acuerdo expreso diciendo que la democracia representativa no solamente era de consumo nacional, de consumo doméstico, y que nadie podía ni siquiera mirarnos cómo llevábamos nuestros procesos. No. Esto es algo que afecta a toda esta parte del hemisferio y a los países que formamos parte de este club. Un club que se llama OEA, Organización de Estados Americanos. Así que la democracia representativa
termina convirtiéndose en un derecho humano autónomo, fíjense bien, un derecho humano autónomo. Por lo tanto, se debe de establecer en estos tratados internacionales como si fuera una casa. ¿Qué requiere tu casa para que te vayas a vivir ahí? Bueno, pues requiere un piso firme, un techo de cemento, las ventanas, un par de habitaciones, un baño adentro de la casa, no fuera de la casa. ¿Esto qué significa? Que si le quitas uno de estos elementos, pues no es casa, honestamente. En el concepto que queremos vivir en una casa, no sería una casa. Si en lugar de tener piso firme, tiene de tierra, pues dices, no, las cosas no jalan. Y en lugar de tener un techo de cemento, tiene de palma, pues dices, tampoco jala el asunto, ¿no? Digo, hay otros conceptos de casa más modernos ahora, pero lo cierto es que si tú quitas uno de estos elementos, no puedes decir que estás viviendo en este tipo de casa, una casa digna como tal. Pero, Marifer, ¿qué otras cosas crees que se necesiten fuera de esta edificación, de esta casa? Si tú vas a aplicar un crédito hipotecario, ¿no? Te acaba de sacar el ISSSTE, el FOBISSSTE, el banco, tal, un crédito hipotecario, y empiezas a ver, pues la casa está chula, está bonita, ya, ¿no? Jala, pero ¿en qué otras cosas más te fijas, Marifer? En la zona en la que esté, qué tan lejos o qué tan cerca queda de mi trabajo o de la escuela de mis hijos, que esté en una zona que me sea cómoda, ¿no? Cómoda, ¿qué más? El precio principalmente. Eso dejámoslo en la casa, pero alrededor de la casa, ¿qué más tiene que haber? O con relación a esa casa, ¿qué tendría que tener forzoso? Porque si no, no te vas a vivir ahí. Así, aunque tenga piscina la casa, dices, yo ahí no En me cuanto voy. a la estructura. No, ya dejamos la estructura. Contexto externo. Pues, no sé, que sea una zona segura, ¿no? Que tenga drenaje. Ah, ok. Servicios. Todos los servicios. Drenajes, luminarias, agua. ¿no? Calles, que tengan acceso, ¿no? Pues si no, ya sabe cómo llegan a vivir allá la gente, ¿no? Y entonces, pues fíjate que pasa un poco como en Europa. En Europa normalmente las leyes de desarrollo urbano, primero tienen que tener todos los servicios ya, ¿no? Palomeados, y después viene la edificación. Aquí es al revés, tenemos otra mentalidad de construcción. Ya que están las casas, ya que están los aeropuertos, pues después empezamos a construir carreteras y todo lo que sea necesario, ¿no? Alrededor. Bueno, pues muchos chiquilotes. Bueno, no sé qué serían los chiquilotes, pero puede ser, ¿no? Bueno, a lo que voy entonces es que la casa que va a comprar, donde va a vivir María Fernanda, se llama la Casa de la Democracia, ¿ok? Y entonces necesita elementos básicos de construcción, pero nos dice, alrededor tiene que haber una serie de servicios importantes, porque si no, resulta que si no tiene drenaje, y ahorita que vienen las lluvias, o sea, yo no quiero saber, el agua se va a llevar su casa. ¿Estamos? Si hay inseguridad latente, cualquier pequeño detalle externo, se va a caer su casa, los van a secuestrar, les van a robar. Si no hay calles, si no hay avenidas, si no hay medios de transporte, pues se van a quedar aislados. Si no hay un tema de un hospital cercano, no va a ser posible que vivan en ese lugar. ¿Estamos? Bueno, así pasa con la democracia. La democracia requiere que se construya una casa, un edificio, una edificación con los elementos básicos que nos pusimos de acuerdo entre Cintia, Jaime y Miriam. Eso es lo básico que debe de tener. Oye, Miriam, ponle alfombra, no seas mala. Bueno, pues si tú quieres, ¿no? Bueno, para mí, mínimo, Rubén, necesitaría yo alfombra. Necesitaría la posibilidad de tener acceso tal vez a un segundo piso, ¿no? Es decir, que el baño esté adentro completo, el lavabo no quede en el pasillo, ¿no? Pues no es restaurante, o sea, que el baño esté dentro en un cuarto, digo, el lavabo dentro en un cuarto del baño. ¿Y esto qué significa? Que yo, Rubén, voy subiendo
la rayita de lo que considero que debe ser lo mínimo para mí, para mi México, para Argentina, para Chile. Pero entre todos sabemos que hay un piso mínimo, elementos mínimos. Luego entonces, lo que viene alrededor viene a ser, digamos, estos servicios que nos decía Marifer. Y en términos de democracia, ¿qué implica? Pues implica la participación plural de partidos políticos. ¿Y esto cómo lo obtenemos? Pues normalmente se obtiene con el financiamiento público. ¿Esto qué significa? Que si yo quito el financiamiento público o lo reduzco de tal manera, voy a limitar la participación pues a 2 o a 3 partidos, que sean los más fuertes, que puedan conseguir los recursos, y por lo tanto ya no voy a tener un sistema plural de partidos. Lo que voy a tener es un bipartidismo o un tripartidismo. Pero además requiero que este sistema de partidos pues puedan acceder más partidos, ¿no? Pero si yo subo el umbral mínimo para mantener su registro o para solicitar su registro, en lugar de un 3%, lo subo a un 15%, bueno, pues a lo mejor me quedo con uno solo, ¿no? O con 2 partidos. Entonces veamos cómo esta parte del drenaje, por ejemplo, estaba que forzosamente tiene que existir en este plano de urbanización, pues también debe haber una especie de plano de urbanización de la democracia. Para que funcione tu casa, requieres que haya un sistema de partidos políticos plural. Requieres también que, pues, que las condiciones por las cuales hoy un gobierno, bueno, está en el gobierno, digamos, empezó siendo una minoría. Esa minoría fue teniendo fuerza que se convirtió en una oposición real. De la oposición real surgió como partido político y después participó con condiciones de equidad en la contienda y llegó a ser gobierno. Bueno, pues lo que implica para este gobierno es que deje abiertas, fíjate bien, Alan, que deje abiertas los mismos espacios para que otro grupo que no encuentra representatividad en los partidos actuales pueda ser minoría, sumarse y después ser oposición, tener posibilidad de convertirse en partido y con las mismas condiciones ser alternancia en el poder. Pero ¿qué pasa si ese gobierno que entra por un sistema democrático se va transformando de tal manera que se le olvida eso? Se le olvida que fue minoría, se le olvida que las reglas deben de permitir la alternancia para que otros también lleguen al poder y al contrario, abraza el poder con reformas electorales para que nadie se las quite. Esto, Jaime, no es otra cosa más que la ley del gordito en el, ¿cómo se llama? Estas de, donde, para la sala la ley del gordito, la teoría del gordito en el tobogán. Porque una vez que avientas al gordito en el tobogán, ya no hay quien lo pare. Y no requiere ser un pinky cerebro que dices, voy a dominar el mundo, no me voy a convertir en el más malo de... No, es gordito en el tobogán. En la primera vuelta, el gobierno que entra por la democracia termina saliendo en la primera curva un gobierno más bien de corte autoritario. En la segunda vuelta se va convirtiendo en un gobierno ya con perfiles totalitarios. Y ya cuando llega al final de la piscina, pues lo que recibimos es un gobierno de dictadores. E insisto, no es porque alguien traiga esta escuela amañada y que quiera cambiar el mundo, no. Simplemente que los diques institucionales de contención del ejercicio del poder son tan débiles en un lugar, o los inquilinos que tenemos en el departamento 2B y 2C, por ejemplo, pues no se han tratado de cuidar la casa, la impermeabilización, nada, ¿no? Esto es, el que vive en el 2B se llama legislativo y en el 2C se llama poder judicial. Si la percepción ciudadana que tenemos es que los poderes legislativo y judicial obedecen al poderoso, como lo vimos recientemente en una resolución de la Corte Interamericana relacionada con la prisión preventiva oficiosa, donde un ciudadano mexicano permaneció 17 años en la cárcel sin tener una sentencia que definiera su situación. La interposición, fíjate Miriam,
de casi 100 recursos. Imagínate, 100 recursos judiciales entre locales y federales. O sea, jueces de distrito, colegiados, corte y lo local. Más o casi 100 recursos judiciales no pudieron resolver su situación jurídica durante 17 años. Y lo peor del caso es que tuvo que llegar hasta la Corte Interamericana para que en una especie de justicia sustitutiva, es decir, de lo que dejaste de hacer en tu chamba, México, lo tenemos que hacer nosotros por ti. Para poder tomar este tipo de definiciones. Si la percepción ciudadana es que los diputados, no una mayoría en el Congreso, los diputados solamente van y levantan la mano a favor de los poderosos, porque ¿cómo le voy a decir que eso al gobernador? ¿Cómo le voy a decir? No, al presidente, pues no, ¿verdad? Ni una coma, no, y con mucho cuidado porque no se vaya a molestar. Y si el judicial hace exactamente lo mismo, bueno, pues entonces se aplica la teoría del gordito en el tobogán. No hay quien detenga un gobierno que entre así y que termine transformándose por la deficiencia institucional de la contención del ejercicio del poder dentro de un sistema que le da todos los que es, digamos, el sistema que concentra más poder, es un sistema presidencial. Y que además ese poder se lo damos, fíjate bien, Ricardo, a una persona. Todo el poder presidencial a una persona. Y además, en un modelo latinoamericano, donde creemos los latinoamericanos que tenemos que tener a un salvador, no a un grupo. O sea, no importa el trabajo de nosotros, no importa el plan, el proyecto de nación, el proyecto de Estado, no importa. Importa quién es esa persona que va a cambiar mi vida, ¿no? Completamente, que me va a llevar, ¿no? Que va a abrir los mares y me va a llevar por ahí para mi salvación. Bueno, pues imaginemos entonces que si todo el sistema presidencialista latinoamericano funciona para darle los reflectores a una sola figura y que en realidad es una sola persona, imaginen realmente el poder que puede ejercer esa persona todos los días. Bueno, pues si no hay unos grandes diques de contención de ese ejercicio del poder, pues lo único que va a ser abrazarlos como tal. Y cuando ya ese ejercicio de poder llegue, ya tengo ya tengo el legislativo, ya tengo el judicial, pues se va a ir hacia el edificio de enfrente, que es donde viven ustedes, y se llama la Torre de los Derechos Humanos de ustedes. Bueno, pues todo esto entendiendo que la democracia representativa, digamos, perdón, o el sistema interamericano, requiere 3 elementos, Cintia, 3 elementos para que funcione. Si no, de nada sirven todos estos acuerdos internacionales. El primero es estar realmente preocupados por los derechos humanos. Ese es el primer tema, como dice nuestro artículo primero. Realmente esforzarnos por que vivamos esos derechos humanos. Darle, por ejemplo, Ricardo tiene una membresía del Costco, que es la básica. Si yo fuera el dueño de Costco, estaría viendo cómo hago para que Ricardo suba a la membresía Platinum. Lo mismo hace el Estado. Todos tenemos una membresía chafita del sistema de derechos humanos. Si yo le hiciera caso al artículo primero constitucional, estaría enfocado incluso hasta mercadológicamente para ver cómo les doy una nueva membresía Gold a Jaime o una membresía Diamante a Jaime en el ejercicio de los derechos humanos. Porque estoy subiéndolo de nivel con otros beneficios adicionales que el resto de la humanidad no tiene. Bueno, en eso estaría, digamos, esforzándose el gobierno todas las mañanas antes de su primer tacita de café. Ese sería, digamos, un primer concepto transversal para que funcione el sistema de los derechos humanos. El segundo es el respeto al Estado de Derecho, Estado constitucional de Derecho. Implica respetar tus instituciones, chuecas, buenas, derechas, como sea, pues fortalécelas. O sea, hay quienes viviendo en los inquilinos del 2B y 2C, pues dales mejores herramientas para que las cosas puedan funcionar mejor, ¿no? Respeta el Estado de Derecho.
Si no respetas ni tu Estado de Derecho, ¿qué vas a respetar los tratados internacionales? Y el tercer elemento es la democracia representativa. Así que estos tres elementos son transversales en todo el funcionamiento del sistema interamericano de los derechos humanos. Con lo cual, estamos poniendo en un gran relieve la democracia representativa. Y ya dijimos que entre los estados se pusieron de acuerdo con los elementos básicos de construcción de esa casa que se llama democracia representativa, pero que además requiere todos los servicios urbanísticos a su alrededor para que los elementos externos, por muy fuertes que vengan, no derriben tu casa. Y esos elementos externos son la transparencia, un sistema anticorrupción, la probidad del gobierno, ¿qué más? El respeto a la libertad de expresión. ¿Qué más le podemos poner? Pues un sistema plural de partidos políticos, que haya financiamiento, es decir, empezamos a ver cuáles son los contextos que deben de permear alrededor de tu casa, precisamente para que puedas decir, sí, yo vivo en un fraccionamiento que se llama la democracia representativa, como tal. Si yo no tengo posibilidad de tener una oposición real, pues es una ficción las elecciones. Si yo no tengo la posibilidad de tener un órgano, un gobierno que transparente sus actos, y al contrario, si está suspendido por disposición del gobierno, pues entonces me empiezo a preocupar hacia, caray, a ver, ¿esto de qué va? Si sé que en México es el país donde más riesgo corren los periodistas, pues a ver, no hay un órgano de transparencia. El periodismo crítico, pues son desaparecidos, muertos. ¿Qué más encuentro? Bueno, pues que no hay un equilibrio de poderes. Uf, ¿no? Entonces, cualquier viento, cualquier problema externo va a tirar mi casa de la democracia. Y mi casa de la democracia es cimiento, ¿no? Base de toda la edificación del primero, segundo y tercer piso, del roof garden, ¿no? Donde tengo mi reunión, mi carnita asada, ¿no? Con mis cuates y mi familia. Se me va a caer, güey. Se cae porque se cae si me faltan alguna de estas cosas. Bueno, pues hoy todo este contexto que estoy, digamos, o esta parte que trato de contextualizar, es para entender cómo funciona nuestra libertad de expresión en un sistema de la democracia representativa. No solamente a partir de los periodistas, que tienen, digamos, una doble vertiente, la libertad de expresión individual y además el derecho a formar o la obligación de formar opinión pública, de informar a la sociedad. Estamos hablando de la comunicación política, es decir, cómo comunicamos como sociedad desde los actores políticos, desde el Estado, hacia la ciudadanía. Y entonces, fíjate, Jaime, tú eres Estado y yo soy pueblo, ¿ok? Entre tú y yo hay una brecha gigantesca. Yo necesito que alguien sea mi interlocutor contigo, porque estoy muy ocupado en la empresa, dando mis clases todas las mañanas, ¿no? Pero yo necesito que alguien le lleve a Jaime, que es el Estado, pues mis inquietudes. Y ese alguien, pues va a ser Marifer. Marifer es mi interlocutora natural. Eso que va a estar haciendo Marifer, abrió una empresa que se llama Gobernanza. La gobernanza es justamente esa interlocución natural que debe de existir entre la sociedad y el Estado. Estos puentes, estas maneras de comunicarse de manera efectiva y para que el Estado nos haga caso, ¿no? Bueno, pues Marifer abrió su empresa que se llama Gobernanza y yo la contrato para que sea mi interlocutora. Pero si me dice Marifer o le dice Jaime, oye, fíjate que yo ya no veo a Rubén, nada más anda de viaje, lo veo una vez al año, o es más, ahora ya lo veo cada 6 años, solo cuando hay elecciones, ¿no? Él está, si acaso manda un correo electrónico, una tarjeta de felicitación, pero la comunicación natural que teníamos antes, de una vez a la semana, al mes, ya la perdimos. Lo que significa que la sociedad está perdiendo una interlocución cotidiana, frecuente, con el Estado. Y la sociedad se aparece en las urnas solamente
cada 3 y cada 6 años, suponiendo que las urnas es su interlocución. Craso error. ¿Por qué? Porque esta gobernanza, digamos, debe ser revestida por partidos políticos y candidatos. Que estemos en un constante intercambio fluido de información, de discusión. Entonces sí, para que el Estado, digamos, entienda a partir de los partidos políticos qué es lo que la sociedad está demandando, cuáles son sus inquietudes y sobre todo que no hay entrega de resultados. Si nosotros solamente aparecemos en la escena de esta obra teatral, pues en el tercer acto, pues de Rubén me le dice Jaime, Fer, de Rubén, ni te preocupes, él es jalador, tú ponle ahí 2 opciones y ya, y él jala con nosotros, no tiene otra opción, no le queda otra opción, mira, no se organiza, ya ni se habla con sus cuates de la prepa, hombre, ese cuate está aislado. Bueno, pues así se puede pensar que una sociedad está aislada, desorganizada y que no encuentra tampoco, digamos, estas maneras de acercarse al gobierno para que sea escuchado. Hasta que Rubén se cansa, ¿no? Despide a Marifer porque ya no creo en su representatividad, en su interlocución, porque me doy cuenta que Marifer se acercó más a Jaime que a mí. O sea, yo soy el que le paga a Marifer y Marifer hace negocios con Jaime. ¿Cómo es posible? Este año le pagamos al despacho de Marifer 6,500 millones de pesos. 6,500 millones de pesos. Y el próximo año que habrá elecciones, nos va a cobrar un 50% adicional. 10,000 millones de pesos que estamos pagando entre todos. 10,000 millones de pesos. ¿Y Marifer, de qué lado estás? Pues estoy con Jaime. Pues sí, a lo mejor podemos hacer un negocillo ahí. Candidaturas, ¿no? Una ley, empresas, negocitos. ¿Y los que estamos pagando, dónde estamos? Chales un poco de choro mareador, ¿no? Con TikTok y a saber con eso ya jala la racita. Bueno, pues veamos entonces dónde estamos parados. Ahora sí, entramos ya de lleno a esta parte de la comunicación política, entendiendo que Marifer, con su empresa, que se llama Gobernanza, que debe de asumir ese rol de interlocución entre sociedad y Estado, como tal, tiene que emitir diversos, digamos, opiniones, mecanismos para que Rubén no se le vaya como cliente, porque el problema es que cuando Rubén ya no cree en Marifer, va a tener que encontrar otro espacio de interlocución. Y ese otro espacio, si no es algo que yo puedo asumir de manera directa, como mecanismos de participación directa, como la opinión consultiva, perdón, el presupuesto participativo o la consulta popular, por ejemplo, que incluye el referéndum y plebiscito y referéndum, que son ductos naturales donde yo me siento en la oficina de Jaime. Y ahí agarro el teléfono rojo y ahí tomo decisiones yo. Porque esos son pequeños espacios donde yo puedo asumirme como el Estado, donde asumo decisiones de Estado, chiquitas, ¿no? Pequeñitas, pero asumo decisiones como Estado. El asunto es que si yo ni siquiera las conozco, menos las exploro, pues ni siquiera me entero que están. Y si Jaime también, que es bien abusado, que ya lo vi, empieza a limitarme ese tipo de ejercicios, no sea que se vaya a salir a descontrolar y ahora resulta que todos los días tengo a Rubén metido aquí en mi oficina, pues está loco, ¿no? Hay que limitarlo para que cada 3 años a lo mejor venga un coffee break y se va luego, así de rapidito. Bueno, pues este tema entonces termina pasando por que Rubén tiene que encontrar otros mecanismos de interlocución y al no tener a María Fernanda ya ahí como un sistema de partidos políticos, porque no creo en el sistema ni en los candidatos, rompo el sistema, es decir, busco una medida disruptiva del sistema y entonces eso genera un caos. Y el caos puede terminar en sangre, en guerra civil y que el ejército salga a las calles. Lo hemos visto en el Perú, lo hemos visto en el Ecuador recientemente, lo hemos visto en dictaduras en Brasil, en Chile, en Argentina, cerca de los 80s, lo hemos visto en toda Latinoamérica.
Venezuela, Cuba, El Salvador, Nicaragua. Ustedes digan dónde no, lo hemos llegado a ver, ¿no? Pues tal vez porque en México no lo hemos visto tan de cerca, es que todavía pensamos que eso no puede suceder. La Corte Interamericana, fíjense bien lo que dice en un análisis que hace, dice, miren, la verdad es que yo no veo en el panorama estas ideas de Rubén de movimientos disruptivos. No lo veo como algo de riesgo latente, inminente y grave. O sea, en todos los pacientes, ¿no? Digamos, en toda la familia latinoamericana, no lo veo. Dice, lo que sí veo más grave, fíjate bien, Ricardo, lo que te voy a decir, lo que veo más grave, dice la Corte Interamericana, es la erosión constante, permanente, paulatina de la democracia representativa. Esto sí es verdaderamente grave y preocupante. Poco a poquito, día a día, le vamos pegando, le vamos pegando, le vamos pegando, de tal manera que cuando nos volteemos a ver de qué está construida nuestra casa, pues ya le voló el techo, ya tenemos humedades en las paredes, tenemos problemas del drenaje, la inseguridad, y ¿saben lo que va a hacer Cintia? Agarrar sus maletas, dice yo de aquí me voy, y me voy a Canadá, me voy a Estados Unidos, me iré a España, porque aquí yo no puedo vivir así. Salvo que alguien diga, no hombre, yo sí me aventé unos cursos del Home Depot, y yo sí le meto y arreglo el baño, arreglo cañerías, y luego me doy cuenta que yo solito no puedo. Y entonces, pues ni modo, me esperaré aquí a ver qué pasa, ¿no? Cuidando el terruño, cuidando la casa, cuidando, pues a ver en qué me sumo. Veamos entonces que la comunicación política tiene un factor verdaderamente preponderante en esta vinculación Estado-sociedad, sociedad-democracia representativa. Hasta aquí, hasta este punto que terminamos nuestra primera hora de análisis, ¿hay alguna duda, alguna inquietud del por qué, digamos, de reubicarnos en dónde estamos parados cuando hablamos de la comunicación política? Ojo, no solamente se trata de una campaña electoral en TikTok o en una pinta de barda. Se trata de un papel fundamental, justamente, entre esta comunicación entre Estado y sociedad, este vínculo, esta creencia y confianza que le da al Estado, a las autoridades, la legitimidad de mantenerse en el poder. Porque otro mecanismo de participación directa es la revocación de mandato. Y si yo no encuentro resultados reales, y si realmente hay una organización plena, autónoma, profesional de la revocación, pues le voy a decir, maestro Jaime, se está caminando, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no encuentro esa satisfacción plena de la entrega de resultados. Así que este es un binomio muy natural que realmente debería protegerse. Los partidos, fíjense, tan olvidados tiene la sociedad que lo vemos en sus propios militantes. ¿Cada cuánto tiempo se acercan a sus militantes? Cada 3 años, cada proceso electoral. Y además les dicen, ahora sí, Rubén, te va a tocar, ¿no? Hay que seguir pintando. Oiga, señor, ¿cree que ya pueda yo ser medio regidor de ahí de mi municipio? Híjole, me la puse. Es que ahora con el género y quién sabe cómo te vaya, es el pretexto del género. Oye, me habló el señor. Particularmente me pidió este espacio para Enrique. Su sobrino, ¿cómo le digo que no al señor? ¿No? Y así que, Alan, discúlpame, es el 10º proceso electoral en el que participas y todavía no tienes acceso ni siquiera a una candidatura de medio pelo, ¿no? O por lo menos a ser visto, ¿no? Como decía esta última película de Avatar, ¿no? Te veo, sé que estás ahí. Y aquí pasamos a la ignominia, los militantes de los partidos políticos. Bueno, pues si esa es la base central del ejército de un partido, pues ahora imaginen soldado raso, que es la sociedad, pues completamente olvidados. Bueno, hasta aquí Miriam, Ricardo, Alan, Quique, Cintia, Jaime, Marifer, ¿alguna duda, comentario, alguna retroalimentación que quisieran compartir con sus compañeros? Adelante, Ricardo, y luego Jaime.
Gracias, doctor. Buenos días. ¿Sí me escuchó? Muy bien, adelante. Sí, gracias. Buenos días a todos y a todas. Pues me parece una perspectiva muy interesante de cómo abordamos el objeto de la comunicación, porque me parece que en determinado momento hemos dado como sociedad por sentado el objeto de las instituciones, como bien lo comenta, por ejemplo, la cuestión de la división de poderes, como que endiosamos al titular del Poder Ejecutivo y me parece que está en la conciencia del colectivo y como darle todo el poder a esa persona y tampoco no somos como muy conscientes de los objetos que tenemos, o más bien el objeto que cumplen en el rol del Estado, la división de los poderes. Recuerdo que fue en el 2021 cuando Lorenzo Córdoba se presentó en la Cámara de Diputados, inclusive le decían, dice, me parece que el órgano de organización de elecciones se quiere constituir como un poder más. Y entonces, pues me ponía a mí a pensar, ¿y por qué no sería factible, no? No sé si la construcción del Estado como la tenemos, pues sí nos está funcionando a nosotros como sociedad y que a través de medios de comunicación pues, podamos también dar ese mensaje o también transmitir esa idea precisamente para saber si sí la división de poderes y si sí estas instituciones están cumpliendo con el objetivo hacia la sociedad, o bien es momento de entenderlas y dar quizás otro paso como sociedad. Digo, a mí son ideas que me vienen a la cabeza, no sé si siga vigente el modelo de Estado como actualmente lo conocemos, porque, pues digo, como sociedad me parece que sentimos esas carencias en varios de los aspectos y posiblemente pues podríamos estar en el momento justo para cambiarlos, transformarlos y precisamente empezar desde la conciencia colectiva a través del entendimiento de cuál es el objeto de las instituciones en este Estado. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Adelante. ¿Quién más seguía en el turno? Nada más para comentar, me llamó mucho la atención su comentario cuando hablaba sobre el modelo de comunicación política y pues los partidos son una interlocución entre el Estado y pues el pueblo, ¿no? Últimamente, pues, o sea, el modelo de comunicación que yo he visto actualmente y pues he visto que pues está a la par con las reformas, ¿no? Tratan de, ya no está tan clara esa división entre pueblo y Estado, ¿no? Porque pues parte del discurso es que el Estado es el pueblo, ¿no? Y es la voz del pueblo, ¿no? Y yo tengo entendido que en este modelo democrático el Estado tiene que estar limitado con respecto pues a su forma de expresión. Es una opinión, no sé si estoy en lo correcto, ¿no? Porque pues se pierde mucho el límite, el Estado pues tiene poder, ¿no? Entonces, obviamente pues su palabra pesa y tiene consecuencias, ¿no? Porque algunos dicen que pues ellos son pueblo y como pueblo también tienen libertad de expresión estando en el poder, ¿no? Y pues ha habido una pelea precisamente por ese tipo de situaciones. Nada más era el comentario, es cuanto. Gracias, Jaime. Pues mira, esto tiene que ver, y Ricardo, esto tiene que ver con la legitimidad. La legitimidad brevemente, ya agoto 2 minutos, nada más para ya pasar al modelo tal cual. Bueno, escuchamos a Juan Ignacio, que le damos también la bienvenida y luego ya entramos de lleno en un comentario y entramos ya de lleno en el modelo. Adelante, Juan Ignacio, buenos días. Sí, muchas gracias, muy buenos días. Es que ahorita, respecto a lo que comentó Jaime, a mí me llama mucho la atención. Yo considero que esto del término pueblo es algo muy abstracto que sirve única y exclusivamente para justificar las decisiones del Estado. Creo que por ahí va más que nada. Yo creo que todos entendemos por pueblo más o menos como a la sociedad, pero me parece que no al todo el conjunto de la sociedad, sino a la sociedad menos favorecida. Y por eso creo que es algo abstracto en ese sentido, ¿no? Ahora, creo que el modelo de comunicación política que tenemos, pues es bastante restrictivo para los particulares, no tanto así para el Estado mismo y para sus órganos, que con el poder que tienen y con el alcance que tienen, me parece que logran comunicar lo que sus acciones en ese sentido. Creo que ahí es el reto del modelo. Ahora, creo también que se volvió restrictivo porque se volvió netamente económico el acceso a él. Por ahí va el tema. Muy bien, Juan Ignacio, muchas gracias, muy gentil. Bueno, pues digamos un poco lo que yo nada más quisiera hacer un comentario ahí entre
estas tres participaciones, pues bueno, básicamente tiene que ver con la legitimidad en la toma de decisiones. Y la legitimidad puede ser a partir de la creencia y la confianza de que ese grupo en el poder o esa persona en el poder va a transformar mi vida y me va a dar los resultados que yo necesito. Ya sea que sea un personaje muy carismático, ya sea que me haya convencido que, digamos, con unos peyotazos él se transformó en animal, ¿no? Y encontró su verdadero top ten como hermano oso. Y bueno, pues yo creo y confío en eso, ¿no? O porque ascendió a la montaña donde los dioses tocan la tierra, ¿no? Y entonces le cayó un par de rayos y le transformó su vida. Bueno, pues yo creo en el tema holístico, y yo no sé por qué los latinoamericanos, como dice la corte, ¿por qué creemos que un vato realmente nos va a resolver la vida, no? O sea, ¿de dónde deriva esta losa psicológica que tenemos? Que ese cuate debe ser, no sé, algo debe de tener de holístico, de mágico, cómico y musical, como para podernos creer, ¿no? Todo lo que nos cuentan sobre un personaje en particular. Lo cierto es que la legitimidad y la legitimidad democrática, cuando se trata de el voto, es decir, que le confiamos a una persona parte del ejercicio de nuestra soberanía individual, de nuestras libertades, para discutir y tomar decisiones que nos importan a todos. Bueno, pues ante la carencia de resultados, y ojo, no hablo de la popularidad, es otra cosa, ante la carencia real de los resultados, pues lo lógico es que esta sociedad, Jaime, empiece, digamos, a ser más visible, ¿no? No esta confusión retórica de somos pueblo, ¿no? Que un poco yo comparto lo que dice Juan Ignacio, es una parte retórica de decir yo soy el tocado por los dioses, güey, o sea, ¿tienes dudas? Es como cuando tu compañero de oficina te dice, oye, ¿y tú por qué estás haciendo eso? Y le dices, pues habla con el jefe, güey, ¿no? No, bueno, pues está bien. Pues si yo en esta retórica digo que soy el Dios o que soy el pueblo, que vengo de otro país, ¿no? De otro futuro distópico, ¿no? De cómo se destruyó el mundo y onda Terminator o que vengo del Marte. Bueno, basta que si yo te lo crea, ¿no? Y el asunto es que qué bueno que se hace esta diferenciación. A ver, el Estado no es pueblo, ¿no? El Estado no es el pueblo y lo que queda claro que son un esquema de comunicación política para decir, oye, pues esto está legitimado. Mis decisiones, a pesar de que yo ya no encuentro que tengan el respaldo real de la ciudadanía, digamos, estos millones de votos que me impulsaron a ser gobierno, sé que ya no los tengo en la bolsa. Este bono democrático, como le decíamos a Fox, ya no lo tenía en la bolsa. Y entonces empiezas a ver cómo tratas de, en la retórica, en la comunicación política, decir que sigue siendo el guapo del partido, el guapo de la fiesta, ¿no? Cuando en realidad ya empiezas a perder. Entonces hay que tener mucho cuidado para no caer justamente en estas confusiones. Y Ricardo, bueno, por decir que es otro poder, justamente lo que vamos a ver es en la conformación del Estado moderno, ¿dónde se encuentra la libertad de expresión? Sabemos que es un derecho humano, queda claro, ¿no? Bueno, sabemos que los derechos humanos, decíamos, no son absolutos. Y Juan Ignacio dice, y particularmente hay muchas restricciones en este modelo de libertad de expresión, modalidad comunicación política. Lo que ahora nos toca reflexionar es, en esa construcción que tú estás investigando, Ricardo, ¿cuál es el modelo de comunicación? O sea, dentro del modelo de derecho humano de libertad de expresión, ¿cómo debería de funcionar en este contexto de la democracia representativa? Y entonces nos queda principalmente un primer debate. Los medios de comunicación, los tradicionales, como la radio, la televisión y la prensa, ¿qué papel juegan en la democracia representativa? Sabemos que ellos tienen una doble vertiente. Por un lado, la libertad de expresión individual y la otra, la de comunicar, la de informar. Entonces, si alguien decía, es un Estado paternalista, bueno, pues si es un Estado
donde no te ha dejado evolucionar, donde no te ha dejado madurar, ¿no? O sea, a ver, compadre, los papás argentinos y los europeos, a los 16 años, Miriam, empiezan a practicar con sus hijos cómo va a ser su vida fuera de su casa a los 18. ¿Dónde tienen que pagar impuestos? ¿Qué impuestos tienen que pagar, no? ¿Dónde se tienen que dar de alta en el municipio? O sea, a ver, compadre, porque a las 18 te vas. Y entonces a los 18 ya te das cuenta que el sueldo para lo que te alcanza no es el de CEO que quieres, no el puesto de CEO de Hewlett Packard, no. Te van a dar el de cajero, el que rebana el jamón en el Walmart. Y entonces no te alcanza para vivir ni en la misma calle de tus papás, ni en el mismo fraccionamiento, ni a 3 colonias cercanas. No te alcanza para nada y tienes que comprar un refri, un colchón, pero de medio pelo, medio usado, medio sucio, pues porque no te da para otra cosa. Y entonces ahí sí te empiezas a preocupar por las políticas gubernamentales, ¿no? Ahí sí dices, ay, hijo, y a ver, ¿y de dónde vas a sacar la lana, compadre? Yo necesito más dinero, yo necesito espacios para poder progresar y tal, pero resulta que me lo estás dando de la jubilación de mis papás. Así que no manches, cabrón. O sea, no te pases de lanza, güey. Ve lo que está pasando en Francia, se los aumentaron a 2 años, a 56. En México estamos en 10 años después, en el 66, ¿no? 64. O sea, tenemos que trabajar 10 años más que los franceses y vivimos menos para darle el dinero a quién. O al revés, ya nosotros los que nos perfilamos hacia esa ruta, ¿no? Igual como gordito en tobogán, porque ya no hay regreso. Es decir, ¿y de dónde vas a sacar la lana para darme más? Pues yo ya viví, como quiera que sea, pues dársela mejor a los chavos, ¿no? Y pero que no se lo agarras en enchera, no importa, son libres. No, güey, o sea, porque es que era mi comida, o sea, es la chela de él, mi comida. A ver, si entendemos un poco la complejidad de este mundo y cómo está funcionando. Bueno, pues en este esquema, digamos, de cómo va funcionando los distintos intereses comunes y el sentido común refinado que debería de existir para ponernos de acuerdo con los grandes temas y grandes debates y luego nada más escribirlos y regularlos y convertirlos en leyes para garantizar el cumplimiento de esos acuerdos. Pues resulta entonces que este esquema de participación de los medios de comunicación y ahora de los que utilizamos las redes sociales, por ejemplo, que queremos además convertirnos también en periodistas. Entonces, a ver, ¿hay un conjunto de derechos humanos que regula a los periodistas? Sí. La pregunta es, si yo retuiteo, si yo hago un Facebook Live, si yo grabo un accidente, ¿me estoy convirtiendo en periodista? Los mismos derechos humanos me protegen a mí, que soy diría algún jurista muy famoso, en constitucionalista de ocasión, ¿no? ¿Me convertiría en un periodista de ocasión? Porque además todos queremos retuitear, todos queremos informar, no solamente queremos ser parte de la información, o sea, que nos llegue la información inmediata, sino queremos también informar. Es más, el Twitter nos dice, oye Rubén, ¿estás seguro que vas a retuitearlo? ¿Ya lo leíste primero? Luego lo retuiteas, léelo primero. No, hombre, el título está padrísimo, con eso voy a tener muchos likes. Eso me convierte en un periodista y por lo tanto, jurídicamente, Miriam, ¿tendría yo la misma defensa jurídica de los derechos humanos que los periodistas tradicionales? No me respondas, es primer duda. Segundo tema. Sé que lo que está prohibido realmente es la censura previa. ¿Estamos? La censura previa. Por lo tanto, digamos, ese es el primer, uno de los elementos importantes que hay que considerar en la restricción de los derechos fundamentales. Tiene que haber un test de proporcionalidad, como para saber si lo que dice Juan Ignacio es correcto, que las restricciones son de tal naturaleza que podrían llevar a no ser viable el sistema de la libertad de expresión. Esto, en otras palabras, implicaría lo que yo quiero decir. La radio y la televisión
¿son libres para opinar de las elecciones y de los candidatos? ¿O no? Hoy sabemos que no se pueden adquirir tiempos en radio y televisión. Pero la pregunta, en un sistema más amplio de democracia representativa, como debería de funcionar, ¿no? Que el cableado por internet sea fibra óptica. Ah, güey, bueno, pues eso va por abajo, ¿no? Ya. Bueno, en un sistema moderno digamos, de democracia representativa sano, fortalecido, que te dan ganas de ir a vivir ahí, que dices, ¡ay! Y ya, ¿cómo está la casita acá? No, bueno, pues sí, yo sí que le invierto. Que los mexicanos quisiéramos invertir en eso. Radio y televisión deberían de tener este ejercicio de libertad de expresión, como lo tienen abierto, pero en materia ya política, debería de estar cerrado. A ver, tenemos la primera participación, Juan Ignacio. Adelante, por favor. Sí, yo considero que en este caso del modelo de comunicación política, la restricción no está propiamente en la libertad de expresión, sino en el alcance que tenga esa libertad. Porque, por ejemplo, ahorita nosotros en particular podríamos estar hablando quién nos parece mejor opción o no, pero se queda ahí nada más. En cambio, si tuviéramos acceso en radio y a la televisión, pues esa opinión llegaría a más gente. Entonces creo que la restricción está en el alcance, no tanto en la libertad de expresión. Oye, Juan Ignacio, pero si yo realmente me creo las historias de la Rosa de Guadalupe, tú y yo no las creemos, y además pensamos que esta radio y televisión realmente ejercen una verdadera libertad de expresión, objetiva, puntual, clara, pero en realidad después nos damos cuenta que nos han engañado a ti y a mí durante muchos años, ¿no? Y nos hemos creído todas estas historias de quién y cómo debe ser el mexicano, de quién y cómo debe de comportarse, y de quién y cómo debe de someterse a las decisiones políticas. Entonces significa que a la par del ejercicio de la libertad de expresión, de la radio y televisión, debe haber una madurez importante de la sociedad, justamente para poder tener claridad de que lo que te están diciendo es un chisme, ¿no? De lo que te están diciendo, bueno, pues esa es su opinión y no necesariamente tiene que formar mi opinión como tal. Entonces me parece que gran parte del problema es lo que hemos dicho, este alejamiento de la sociedad a la toma de decisiones, y le hemos dejado en esta gran brecha que existe entre Estado y sociedad que alguien más la ocupe. La ocuparon los partidos políticos y sus candidatos, y tradicionalmente se ocupó por los medios de comunicación, de tal manera que creíamos que el noticiero de las 10 de la noche era la verdad, ¿no? Hecha patente, hecha, ¿no? Escritorio, hecha. Y todos los papás y todos los abuelos, ¿no? Es que lo que él me diga, ¿no? Y voy a creer prácticamente ciegamente en lo que eso pasa. Y esto, bueno, pues nos habla entonces de cuál es ese nivel de madurez de la ciudadanía, cuál es ese sentido común refinado, porque parece que nos hemos quedado en un sentido común que a veces ni siquiera es sentido común, más bien nos quedamos como en una zona rupestre, de cavernaria, ¿no? Todavía, cuando no logramos entender cuál es el papel también de los medios. Por ejemplo, ¿qué pasa en Estados Unidos y que ahora tiene su gran problemática, por ejemplo? Pero, por ejemplo, todos sabemos que la cadena de noticias Fox, si mal no recuerdo, es pro-republicana. Bueno, Miriam sabe eso, lo está sintiendo, y pues yo ya sé cuál es su corte. Si yo ya leo una noticia de ellos, pues ya sé hacia dónde va, ¿no? Sé que va a favorecer, sé que es tendenciosa, pero pues está bien. Y me da la oportunidad de que entonces otro tipo de noticias, o de noticieros, o de cadenas, que seguramente ahora van a ser demócratas, pues ya más o menos voy creando un punto de conciencia intermedio entre lo que ambos me están diciendo. Y entonces voy procurando la madurez. Ah, pero ¿qué pasa si desde el Estado no puedes hablar, no puedes decir, no puedes, uy, no se te ocurra decir algo en la veda electoral porque entonces... ¿Y entonces qué está pasando?
¿Dónde está esta especie de desarrollo de la sociedad? ¿Dónde está nuestro propio aprendizaje cuando vamos acercándonos hacia esa brecha que existe y vamos asumiendo nuestro papel de ciudadanía responsable? Es decir, que desde los 18 años ya vivimos fuera de la protección de la casa de mis papás, le hace del Estado. Y yo todavía tengo 54 años y sigo viendo a ver qué me dice mi señor Estado, mi señor papá Estado, para ver si tengo que actuar de una manera o de otra. Entonces, en el esquema de la comunicación política ya particularizada hacia la renovación del poder público, ¿qué es lo que se solicita primero? Bueno, pues que no haya censura previa, está claro. Segundo, esto implicaría que puedas decir lo que quieras decir del gobierno, a pesar de que sea una crítica muy dura, muy ácida, pues que tengas la plena libertad de decirlo. ¿Y cuál es, digamos, el modelo que se fue construyendo en México? Eso es guerra sucia. No puedes decirme cosas. Me acuerdo que en un gran debate presidencial, millones de personas lo estábamos viendo, 2 candidatos ahí o 3 candidatos, ¿no? Con todo, porque podía ser el derrumbe de la Casa de los Pinos, ¿no? Y digamos como casa de naipes, así de todo caería, ¿no? Porque sale el PRI de los Pinos, ¿no? Y puede entrar el Fox ahí, no sé qué y tal, bueno. Y en el gran debate, ¿no? Se voltea el candidato y dice, es que él me dice la vestida. O sea, no me digas eso. Vean en ese argumento cómo creo que puede concentrarse el modelo de comunicación política hasta ese momento. No puedes decir cosas que me ofendan, que me dañen. Y de ahí surge el concepto de la publicidad negra, de la propaganda negra. ¿Y qué dijeron nuestras leyes, nuestros diputados, nuestro Congreso y nuestros tribunales? No puedes decir cosas que ofendan. Oye, es que dijo que era yo un chin. Un chin. Es que tiene muchas interpretaciones esa palabra muy mexicana, ¿no? Dice que eso es ser muy fregón o que te llevó la tristeza o que vayas y que le recuerdes a tu mamá muchas cosas, ¿no? Y entonces empezamos, fíjense bien, de crear el modelo, como dice Ricardo, un modelo de comunicación que fortaleciera la democracia representativa. Empezamos a analizar los contenidos, si eran ofensivos o no, si me dijo feo o no me dijo feo, o era un cumplido decirme feo. Es que mi abuelita decía que los hombres debíamos ser feos, fuertes y formales, entonces es un cumplido. No, pues que a mí me dijo. Veamos entonces cómo fuimos nosotros modificando, digamos, las bases de lo que nosotros suponíamos que iba no a fortalecer la democracia, que iba a beneficiar los intereses de los partidos y de los candidatos. ¿Cuál es la razón de ser de la veda electoral, de los 3 días previos a la jornada electoral? ¿Por qué las campañas terminan 3 días antes? Porque se supone, ¿no? Incluso así lo tenemos un poco trabajado en nuestra mente, que es un periodo de reflexión, de pureza, dice Ricardo, de razonamiento del voto. ¿Y sabes qué yo digo, Ricardo? De desintoxicación. O sea, esto es como un detox, puros juguitos de frutas durante 3 días. Limpia todo tu organismo, limpia tu mente de todo eso. ¿Cuál reflexión, hombre? Y luego reflexión, también tradicionalmente teníamos, oye, Miriam, ya nos reunimos a echar cafecito, a echar el chal, ¿no? Somos comadres y ya. Oye, Miriam, ¿y tú por qué vas a votar? No, Rubén, no te puedo decir nada. ¿Por qué? Porque el voto es secreto. Pues claro, nos están oyendo los satélites, ¿no? Bueno, así actuábamos. No te puedo decir. Oye, Miriam, pero tú estás metida en ese show, ¿no? Oriéntame, yo no sé qué hacer. ¿A quién le creo a los candidatos? No te puedo decir nada. O sea,
capaz si la SS viene por mí, unos tipos en gabardina trajeados, porque osé comentar hacia dónde perfilo. Bueno, vean cómo ese modelo de comunicación política para la veda electoral nos llevó al silencio. No puedes hablar, no puedes decir nada. Claro que los que no podían decir era la radio y la televisión. ¿Y por qué no? Porque lo que se pudo haber hecho en público, ahora se hacía en lo oscurito. ¿Cómo? Pues a ver, son empresas, reciben lana, ¿no? Y quien les paga más, pues se van a ir con ellos. Quien les ofrezca más contratos después, se van a ir con ellos. A quien le beneficie. Es como ir a los gallos. El que sabe le apuesta a los dos. Es lo que hacen los grandes empresarios. Le sueltan dinero a todos los candidatos. ¿Por qué? Porque lo que les interesa es no perder. Ya después se recuperarán esa lana. Pero mientras se divierten. Apuesto 50 al giro y 50 al otro. Me divierto, no perdí nada. Nada más me eché unas chelas y me las dan de a gratis. Con todo, vamos a chupar de a gratis, compa. Y no pierdo lana. Bueno, pues, si nosotros entendemos que así funciona un sistema, pues entonces, ¿por qué no hacer público lo que está en lo oscurito? Y entonces decimos, no, ahora está prohibido que adquieras tiempos en radio y televisión. Ok, ya no adquiero radio y televisión, porque esto lo administra el INE. Ok. ¿Y saben por qué lo administra el INE? Porque resulta que los partidos políticos, en esta posibilidad de mantener las condiciones del ejercicio del poder, encontraron una fórmula matemática bien interesante para repartirse más billetes. Y esta implicaba que una vez que tenías la bolsa de dinero que ibas a repartir entre los partidos políticos como financiamiento público, tenías que multiplicarla por otro factor. Un factor que se llamaba número de partidos políticos con representación en el Congreso. Y en esos años teníamos un montón de partidos políticos, y por ejemplo teníamos al PRD que trepó así en sus hombros como a 4 o 5 partiditos chiquitos que no les alcanzaba, pero ni para el saludo. Y en convenios de coalición, donde se transfería el voto, imagínense, Ricardo me dijo, Rubén, yo confío mucho en ti. Sí, gracias, bien, échame tu voto. Y yo decía, oye, Nieves, ¿cómo andas? No, pues ando medio flacón en este tema con los votos. Te voy a pasar el voto de Enrique y de Jaime, que nadie se entere. ¿Pero por qué? O sea, estamos quitándole el piso de nuestra casa con la transferencia de votos. Esa época donde se permitió los convenios de coalición con transferencia de votos, se rompía las bases de edificación de nuestra casita. No existía, no dormíamos, vivíamos bajo un puente, pues para que se los platique yo. No teníamos casa, no teníamos techo ni ventanas. Y así duramos un buen tiempo. Y entonces en estos convenios de transferencia del voto, el PRD y otros les daban votos necesarios a los demás partidos para que puedan tener su registro, conservar el registro y además representatividad en la Cámara. ¿Cuál es el beneficio que obtenía el PRD el siguiente año? Cuando el financiamiento público se multiplicaba no por 5, se multiplicaba por 10 o por 13. De tal manera que el tope para el gasto de campaña estaba aquí, yo puedo gastar hasta acá, pero el dinero que te doy para que gastes, compadre, está hasta acá. Ay, es que en la matemática, pues nos equivocamos. Y ante este absurdo que llegamos, los partidos políticos dijeron, hoy sí ya nadie nos las va a creer. Ya no podemos decir ni que fuimos abducidos, ¿no? La sociedad está cansada de nosotros, ya no hay esta gobernanza intermedia. ¿Qué hacemos? Pues alguien dijo, hay que rebajarnos el financiamiento. Bueno, creo que amaneció en el río Ayatoyac, ¿no? Este cuat, hasta la fecha no lo han reconocido. Pero alguien más dijo, bueno, ¿y cómo le haríamos? Y dijeron, bueno, a ver, ¿cuánta lana, Jaime, gastas tú en tu publicidad? Es más, en tu ropa, ¿cuánto ganas? Y entonces Jaime puede decir, a ver, de mi sueldo gasto el 60% en ropa,
¿Por qué? Pues porque me gusta mucho. O en mi carro, por ejemplo. ¿No? Cintia, ¿tú cuánto gastas en, no sé, en los alimentos? 70% de mi gasto se va en alimentos. Y así cada quien tiene su gasto. Y entonces resulta que yo les digo, oigan, no sean gachos, tenemos que hacer un mea culpa ante el país y tienen que salir públicamente a decir que se van a rebajar el 60% de su gasto, de su ingresos, perdón. Me va a decir, Rubén, ¿estás loco, güey? No lo voy a hacer. Bueno, a ver, Jaime, ¿cuánto gastas en ropa? 60%. Yo te voy a dar el 100% gratis de ropa, todo Palacio, todo lo que tú quieras. Tú vas y escoges lo que quieras. Igual en alimentos, te doy vales de alimentos. Entonces resulta que ya no iban a gastar ustedes en estos conceptos, como la radio y la televisión. Los partidos ya no tendrían que gastar el 60 o 70% del financiamiento público para salir a la radio y televisión. ¿Por qué ya no? Porque iba a ser gratis. Ah, entonces ya no voy a gastar. No, pero voy a tener la misma cantidad. Sí. ¿Dónde firmo, compadre? Y salieron encadenados llorando, así con el rímel todo corrido. No, perdónenos, ciudadanos, perdónenos. Es nuestra culpa. Pero vamos a bajarnos el 60% del financiamiento. Entonces, vaya, qué bueno, hasta que por fin entendieron a la ciudadanía. Sí, claro, porque encontraron en el modelo de comunicación política un rubro donde no gastar. Los verdaderamente afectados fue la radio y televisión, que dejaron de recibir ese 60-70% y que incluso algunos ofrecían en acciones, digamos, en la cotización de sus acciones en las casas de bolsa, como ventas de futuro. Es decir, cada vez que voy a tener una película, pues tengo mi expectativa de cuánto se va a vender. Pues vienen las campañas electorales, ¿no? Se tiene la expectativa de que voy a recibir miles de millones de pesos en las campañas. Y bueno, pues cuando ya no pudieron anunciar sus ventas de futuro o excluido el tema de las campañas electorales, bueno, pues las acciones de televisoras y radiodifusoras se vinieron en picada. Ahora, nos enfocamos ya a esta última parte casi de salida. ¿Dónde ubicamos en un modelo de construcción entonces la libertad de expresión? ¿Donde todos tengamos derecho a opinar incluso en la veda electoral? ¿O más bien un modelo de restricciones? La pregunta es que tenemos que hacer en el análisis de cada una de estas restricciones, si eso alimenta, fortalece el sistema de la democracia representativa, o solamente al partido político, o solamente al Estado, o realmente está funcionando para todos. Por ejemplo, en las últimas reformas a las leyes de comunicación del Estado, se establece que los servidores públicos pueden hacer campañas si quieren, sin mayor problema, ¿no? Que los servidores públicos o las autoridades pueden apoyar a los candidatos libremente, pueden acudir a los mítines, siempre y cuando se utilicen los recursos públicos. Y entonces nos empezamos a preguntar, el modelo que tenemos nos va limitando a que el servidor público sí puede asistir presencialmente a un mitin de campaña, siempre y cuando sea en sábado y domingo. O sea, como si realmente te quitas el saco y ya sábado y domingo ya no eres autoridad, ¿no? Entonces yo me acuerdo de un caso donde una alcaldesa fue a un centro de vacunación. Entonces, yo no sé si fue a vacunarse o no. El asunto es que empezó a hacer grabación de videos y le decía, Miriam, ¿cómo estás? Qué bueno que te encuentro. Ya te vacunaste ya. ¿Y qué tal tu experiencia? Y Miriam sabe que yo soy alcalde. No, pues muchas gracias, bien, no, padrísimo todo, bien rápido. Oh, qué bueno. Pues cualquier cosa me avisas, ¿eh? Y luego Miriam se queda diciendo, oye, pero esto no es un programa federal. No, pues sí. ¿Y entonces qué tiene que ver al alcalde acá? Pues quién sabe. Y lo mismo me pasó con Ricardo, ¿no? Oye, Ricardo, ¿cómo va? Yo aquí, bien, señor alcalde, aquí, qué padre que está todo. Pues yo me vine a echar una vueltecita nada más a ver cómo andaba y cualquier cosa me avisas, ¿no? Me avisas, ¿cómo que me avisas? Como, ay, nos vamos para comer, nunca le hablas, ¿no? Pues lo mismo, nunca me avisas de nada. Pero yo subo mis videos en mi página de Facebook personal, ¿no? El alcalde Rubén Becerra, ¿no?
estuve ahí con amigos, vecinos, dando una vuelta, qué padre todo, ¿no? Y luego desde las cuentas oficiales del ayuntamiento, normalmente retuitean o publican lo que yo publico en mi cuenta personal. Claro, cuando Nieves dice, oye, Rubén, no te pases de lanza, ¿no? O sea, ¿qué fuiste a hacer? Y además estás buscando estás buscando la reelección, estás en campaña. La pregunta que hace Nieves es para todos, es, ¿podemos identificar cuando Rubén dejó el saco y es Rubén solamente? ¿O Rubén sigue siendo el alcalde Rubén? ¿O Rubén es el alcalde, pero además, o es solo el candidato? Claro que hay una confusión de cuándo estás actuando como qué. Y esa es un tema de comunicación política, ¿no? Porque pareciera que tú estás encargado, ¿no? Y en los mensajes positivos de que tú estás encargado del programa federal, cuando ni siquiera la sociedad a lo mejor sabe que es un programa federal. Pero estás falseando de alguna manera la información o estás queriendo dar una información que es real, que es cierta, pero que tiene otro trasfondo, que es buscar la popularidad y el apoyo, pensando en que la ciudadanía no va a reconocer que esto es un programa que a ti no te corresponde y que nada tenías que hacer ahí. La pregunta es, ¿cualquiera puede ponerse a filmar? Hombre, yo me acuerdo que me pusieron la vacuna y me dijeron, ya sálgase. Oye, voy a esperar a mi esposa. La espero que afuera, ¿eh? O sea, entonces, ¿qué significa? Que esa persona sí estaba actuando o las demás personas le dieron permiso de que actuara en funciones de servidor público porque se puso a filmar y a grabar a las personas ahí. Entonces veamos cómo lo privado terminó siendo lo público, porque hay una confusión entre lo público, que es la página web del ayuntamiento, y mis informaciones privadas. Por lo tanto, ¿podría yo distinguir, digamos, regular perfectamente cada una de estas etapas, distinguiéndolas, como en el caso, por ejemplo, de la esposa del hoy gobernador de Nuevo León, que utilizaron en la campaña, digamos, su nombre, que es su nombre, es una marca comercial finalmente, y el tribunal que dijo, no, bueno, pues hay que entender que es su esposa y su esposa pues tiene la chance ¿de acuerdo? O sea, como que no, o sea, como por qué no podría apoyarle y ayudarle si tiene una relación ahí sentimental, afectiva, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues, ¿esto qué implica? Que cada vez las relaciones humanas van a ser más complejas y que la ley no puede regular absolutamente todo. Y la pregunta es, ¿tenemos que estar regulando todo? Si acaso también tendremos que regular las redes sociales. Ya la Corte, justamente en esta acción de inconstitucionalidad que les platico sobre los temas de la comunicación política, dijo que esto, o sea, las restricciones a los medios tradicionales no podrían abarcar las plataformas digitales. Yo me pregunto, por ejemplo, Latinos. ¿Es un medio tradicional? No, me dijeron porque está en una plataforma. Ok. Pero Televisa no tiene sus plataformas digitales también de noticias. Carmen Aristegui, que está en radio y que además está en plataformas digitales. Entonces, ¿cómo vas a diseccionar, no? Cuando sea Carmen Aristegui en radio no le aplica, pero Carmen Aristegui en plataforma, perdón, en radio se le aplica la restricción, pero cuando estás en plataforma no le aplican la restricción. O cuando yo actúo asumiéndome como un Rubén Aristegui, ¿no? Es decir, yo no tengo ni la trayectoria ni los estudios, pero soy un comunicador nato en las redes sociales, soy un youtuber. Y a los youtubers, ¿no? O a los, ¿cómo se les llama? Influencers, tienen las mismas restricciones que podría tener el periodista tradicional o la misma protección de derechos humanos que tiene el periodista tradicional. Adelante, Juan Ignacio, te suplicaría breve tu comentario para que ya vayamos perfilando nuestra salida. Gracias. No, perdón, se levantó mi mano ahí. Muy bien, bueno, gracias. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? ¿No? ¿Inquietud? No, bueno. Enrique, por favor.
Bien, en estos casos siempre me ha surgido una duda, ¿no? De responsabilidades. Pueden ir en días y horas inhábiles, un sábado, un domingo sobre todo, a hacer un acto. Pero, ¿qué sucede si un gobernador o gobernadora va a la Ciudad de México, por ejemplo, a un acto político, a solicitar el voto, respaldar una iniciativa y, por ejemplo, cosas que suceden, ¿no? Un sismo, una actividad, un acto de delincuencia de gran relevancia es perpetrado en ese estado y pues la autoridad no se encuentra, ¿no? Y producto de ella, pues se requieren distintas actividades o decisiones, ¿no? Pues muchas cosas. Es una responsabilidad también administrativa que se aleja del tema político y pues que muchas veces sucede, ¿no? Se ve y va a dar una conferencia de prensa y la conferencia de prensa es en la noche hasta que regresa la persona titular, ¿no? Claro, y ¿sabes qué, Enrique? Además, lo que estamos viendo en los espectaculares con la promoción de revistas que nunca han tenido un tiraje nacional, ¿no? Y ahora ya tienen no solamente el tiraje, ya tienen, bueno, no sé el tiraje porque no lo he investigado, pero por lo menos ya tienen promoción en toda la República, por ejemplo, ¿no? Libros que están saliendo ahorita por doquier, hashtags, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Esto qué es lo que demuestra? Bueno, demuestra dos cosas. Uno, que la evolución social y que en el ánimo de conseguir el voto del ciudadano o el posicionamiento de una persona es algo que es natural, que no lo puedes frenar. Eso nos queda claro y tampoco es malo. O sea, si yo quisiera participar, por ejemplo, en la propuesta que tenía de reforma constitucional el Congreso, o el gobierno del Congreso, es que los magistrados de la Sala Superior fuéramos electos por el voto popular. Bueno, pues yo cómo voy a hacerle para que la gente me conozca, pues a lo mejor pues solamente en campaña, Rubén. Bueno, y mi campaña dura 1 mes y medio, ¿no? Pero claro, pero hay otros que tienen una exposición natural a partir de que son servidores públicos. Entonces estoy en una franca desventaja. Entonces el modelo de comunicación política lo que debería de observar es generar un equilibrio natural entre cosas que son connaturales a cómo se comportan los seres humanos a partir de estas creencias que platicamos con Enrique al principio. ¿De dónde surgía esta idea de que crees que tienes derecho a? Bueno, pues lo mismo. Existen estas creencias de que se tiene derecho a publicitarse, a lograr una mayor difusión de su nombre, de su persona. Lo que queda claro, por ejemplo, en este sentido común es que no puedes utilizar los recursos públicos. Con lo cual, si quieres generar una mayor libertad de expresión que no esté tan restringida, fortalece entonces la fiscalización e impon sanciones verdaderas que desincentiven la posibilidad de que un candidato que es servidor público o que va a ser candidato realmente distraiga los recursos públicos, de tal naturaleza que ante una confusión entre si soy autoridad, si soy actuando en lo individual y mi ayuntamiento me está retuiteando todo, ya no sabemos cuándo es cuál es cuál. Bueno, pues entonces ahí sí vienen sanciones. Entonces el candidato dirá, o el servidor público dirá, mejor me separo del cargo, porque esto en cualquier momento me tumba la candidatura. Entonces, no solamente se trata de cómo generamos libertad de expresión, sino también hay que pensar que las restricciones a esta libertad de expresión deben de tener o atravesar un test de proporcionalidad donde realmente veamos los grandes beneficios que tendría la limitación o la no disminución, pero sí, digamos, como la relativización del ejercicio de un derecho humano, de la libertad de expresión. ¿Cuáles serían los grandes beneficios si no hablamos mal de los candidatos? Y hay que hablar, pues, ¿no? Como le decía ese programa de Córtale, mi chavo, ¿no? Que le aparecía en Derbez, no puedes decir eso, y no puedes decir eso. O si habría posibilidad de decir, aunque sea dura y aunque sea muy fuerte la crítica, y alguien dirá, bueno, mientras no me inventes delitos,
pues entonces eso ya podríamos entrar a otro terreno. Mientras no estés ocupando el recurso público, porque si lo ocupas, la sanción, compadre, va a ser de aquellas que no te la vas a acabar y te van a quitarte las ganas, ¿no?, de volver a intentar hacer una cosa de estas. Y no al contrario, que sea una invitación para que durante los 3 últimos procesos electorales o 4 procesos electorales en la veda electoral escojas la manera de cómo defraudar a la ley. Cuando hablamos de la veda electoral, hablamos también de una restricción a la libertad de expresión. ¿De quiénes? ¿De todos? ¿O solamente de los medios tradicionales? Pues solamente medios tradicionales, radio, televisión, y de los actores políticos, pero no de la ciudadanía. La ciudadanía puede estar platicando en un café sobre por quién va a votar o por quién no va a votar, sin tener miedo a que pues vaya a caerte la policía y te vaya a levantar, no te vaya a meter a la cárcel porque estás opinando. Si yo quiero informar, yo, Rubén, por las redes sociales de mis reflexiones acerca de por quién votaría o no, pues bienvenidas, estás en pleno ejercicio de tu libertad de expresión. Esto podría llegar, por ejemplo, a ministros de culto religioso. No tienen libertad de expresión política. Bueno, pues ahí hay otra restricción muy importante de cómo funciona el modelo. No pueden opinar sobre quién o cómo debería de ser el candidato triunfador. Y lo tenemos, por ejemplo, en una reciente nulidad de elección de Tlaquepaque, Jalisco, donde un alto, digamos, militante o funcionario de la religión, de la Iglesia Católica, días antes de la veda electoral y durante la veda electoral, prácticamente ahí escribió en sus redes sociales sobre ciertos acercamientos más bien filosóficos o pragmáticos de un candidato que de otro candidato, y que a la postre resultó el triunfador ese candidato. Bueno, pues aquí el mensaje que se da es que el tema religioso no puede estar involucrado en el tema político electoral. ¿Por qué? Porque la laicidad del Estado es un principio que debe de respetarse, porque incluso fue un prerequisito para la construcción del Estado moderno mexicano. Entonces el mensaje que se le da es: no puedes participar. Podríamos analizar si en el modelo que queremos construir, que queremos tener de comunicación política, de libertades de expresión, también incluiría a los sacerdotes. ¿O todavía creemos que nos pueden convencer como el noticiero de las 10 de la noche, ¿no? De que lo que diga es ley y así tendríamos que actuar. Bueno, pues este modelo, Juárez se revolcaría en la tumba. Bueno, pues a lo mejor es necesario que se oxigene un poquillo ahí el colega, ¿no? Pero bueno, lo interesante del caso es que no solamente se trata de ver cuáles, o sea, en esta plática que yo les doy, no solamente se trata de ver cuáles son los tiempos que tiene asignado el INE o que tienen asignados en porcentaje los partidos políticos, sino más bien es una invitación a una reflexión de si estas regulaciones realmente están alineadas con un objetivo, y el objetivo, ya vimos, es la democracia representativa. Si realmente lo que están buscando es protegerla, alimentarla, fortalecerla, o solamente la visión que tenemos es muy particularista de cómo debe funcionar el proceso electoral. Bueno, pues si es así, pues cualquier variación que tengamos, pues en realidad podría ser tan irrelevante, pero que en términos contextuales tan relevante que, como dice la Corte, lo más importante es que se va erosionando la democracia representativa. O sea, para el proceso electoral a lo mejor no es tan grave, pero otro poquito más tampoco es tan grave, ¿no? Esto es como el cuento este que dicen no me acuerdo si es del cangrejo o alguien ya me corregirá, de que lo meten a una olla con agua muy tibiecita, ¿no? Y ahí se queda, pues está rico ahí, está sabroso. Entonces le vas incrementando el calor de tal manera que, ay, otro poquito no pasa nada, ¿no? Y otro poquito no pasa nada hasta que termina
hirviendo y nunca alcanzó a salir de la olla, ¿no? El caso. Pues lo mismo puede pasar con la erosión de la democracia, que le van subiendo poco a poquito, año con año, reforma tras reforma, otro sexenio tras sexenio, y la sociedad dice, pues es lo normal, así funciona el tema, hasta que te das cuenta que ya estás atrapado en agua hirviendo y que ya no puedes escapar de ahí. ¿Por qué? Porque se derrumbó tu casa de la democracia representativa, o porque los elementos externos que deberían de fortalecer tu edificación, de proteger tu edificación, pues no los tienes. ¿Por qué? Porque puede ser que no haya realmente libertad de expresión de la prensa. ¿Y qué pasaría si modificamos este tema? Si la regulación, lo que tenemos que hacer a lo mejor es quitar regulaciones sobre este tipo de restricciones y tratar de abrir más, como digamos, desde esta óptica de la protección de los derechos humanos, la Corte Interamericana, las altas cortes de los países que integran la OEA, incluyendo nuestra Corte Mexicana, ha definido que las restricciones a la libertad de expresión en los medios tradicionales, léase radio y televisión, no aplican a las redes sociales o a las plataformas digitales. ¿Por qué no? Si hoy en día puede que tengan incluso más peso ellas que las tradicionales. Bueno, pues aquí no hay un argumento de fondo, simplemente se dice no puede llegar a ese punto porque no hay regulación, no es por otra cosa, porque no hay manera de regular la libertad de expresión. Y a lo que voy es, entonces, ¿por qué nos esforzamos tanto por regularla en los medios tradicionales? ¿Por qué? Porque todavía pensamos que somos un país extremadamente inculto, que no tiene la posibilidad de debatir estos elementos mínimos de sentido común. Y yo estoy esperanzado que Enrique vaya con un cuchillo y ponche las llantas de Alan, ¿no? Del carro de Alan. Y Alan salga con un tubo y le reviente 2 tubazos hasta que Enrique salga con una pistola, ¿no? ¿Por qué pasó todo esto? Porque se le cerró en el carro, en la calle, ¿no? Bueno, pues entonces veamos que seguimos siendo una sociedad tribal, ¿no? Una sociedad rupestre, una sociedad donde no puede tener la capacidad de elaborar un sentido común, como diría Jaime, es el menos común de los sentidos, pero aquí buscamos además no cualquier sentido común, uno más refinado, uno que nos diga que somos adultos, civilizados y educados, ¿no? Y que entendemos o nos entendemos en un contexto mucho más amplio a mis propios intereses. Solo de esta manera podemos ver que funcione con la complejidad que seguramente tendrá, pero que así debe funcionar, creo yo, desde esta óptica, la libertad de expresión. Hay voces como la del magistrado Felipe de la Mata, yo asiento, estoy de acuerdo con lo que dice, que la única manera de regular la libertad de expresión es con más libertad de expresión y no tanto con regulaciones que ni siquiera tenemos ni alcanzamos a ver. Todavía no tenemos una regulación de la internet ni de plataformas y ya nos metimos a la inteligencia artificial, ¿no? Así que, ¿vamos a regular la inteligencia artificial ahora? No, así que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con esta libertad, cuando hablamos, por ejemplo, ahora de las redes sociales, los algoritmos y la hipersegmentación de la información. Ayer estaba buscando un vuelo a Madrid, hoy todas mis redes sociales en automático me ponen vuelos a Madrid, hoteles a Madrid, ¿no? ¿Qué hacer en Madrid? ¿No? Ver el Real Madrid. Y dije, nada más por curioso, porque quería ver cuánto andaba un vuelo. Ahora ya como me quito toda esa publicidad encima. Bueno, si esa publicidad se enfocara a un candidato, a un partido político, y yo solo porque puse crítica a, ¿no? Bueno, pues ya tengo toda la, digamos, toda la derecha ahí, o si puse crítica, ahora tengo toda la izquierda, ¿no? O si no, a lo mejor ahora me dirán, pues no sé, lo que las empresas que manejan los algoritmos, pues ahora decanten o me definan lo que el noticiero de las 10 de la noche antes me decía.
pues muchas gracias, muy gentiles por su participación, por dejar abiertas sus videocámaras. La verdad es que luego sí hablar con la computadora. Piensa uno que ya lo siguiente paso es escuchar voces del más allá. Así que nuevamente les agradezco su participación. Les recuerdo, me encuentran en la red social de Twitter como @Rubén Becerra, RB de Victoria, @Rubén Becerra, RB de Victoria. Y ojalá, bueno, pues esta charla de reflexión les sirva sobre todo para fomentar justamente la discusión y un análisis mucho más detallado y profundo sobre las actuales reformas que tenemos en esta materia. Les deseo que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Gracias.